Muy buenos días, miércoles 7 de octubre. ¿Ya? Hemos estado trabajando desde las 9:30, pero por problemas en el internet no me ha dado dar continuidad en la actividad de hoy. Vamos a hablar sobre lo que es la nutrición en la edad adulta. ¿Ya? En los últimos años, en los países desarrollados se ha avanzado en el incremento de forma paulatina, ¿ya? Gracias a que los logros avanzados en diferentes áreas del conocimiento, ¿ya? Entre ellas, la alimentación ocupa indudablemente un lugar destacado, ya que a través del conocimiento de las virtudes preventivas de los alimentos se pueden conseguir una buena salud y prolongar en consecuencia la vida y el bienestar del individuo. Para ello, antes de conocer cuáles son las propiedades saludables de los alimentos, el consumidor debe implicarse para alcanzar ese bienestar, aportando el consumo alimentario de un carácter de autocontrol. Bien. Quiere decir esto, que gracias a esa parte de que se han incrementado los conocimientos en las cuestiones de ciertas áreas, pues se está tratando ahora en la alimentación, porque se ha descubierto que hay unos alimentos que tienen virtudes preventivas, ¿ya? Es decir, que ayudan a evitar que se den problemas de enfermedades, ¿ya? Y ayuda a que el individuo mantenga un buen estatus de salud, es decir, en cuestiones del bienestar del individuo. Bien. Ahora, todos sabemos que en algún momento vamos a envejecer. Hablando de la Unión Europea, el progresivo envejecimiento en esta población y el número de personas de más de 80 años se incrementará más aún en un 30% en los próximos 50 años, ya que en el 2030 cerca del 30% de la población superará los 60 años. Entonces, con el correspondiente incremento también de las disfunciones fisiológicas, cognitivas y un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la osteoporosis, el cáncer y diferentes enfermedades degenerativas. Entonces, como pueden ver, no solamente se va a envejecer la población, sino que se van a haber incrementado ciertas enfermedades. Para ello se requiere que nos alimentemos bien, ¿ya? Bien, vamos a ver. Entonces, igualmente van a sufrir mayores enfermedades relacionadas con la alimentación. ¿Como cuáles son? Bueno, ya hay unas enfermedades pues que ya son tratadas y que son en nuestro medio, como son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la osteoporosis, cáncer y diferentes enfermedades degenerativas. Ahora, habitualmente la ciencia y la ausencia de actividad física o sedentarismo son algunos de los factores que se encuentran directamente implicados en el orden de estas patologías, relacionadas también con la susceptibilidad o predisposición genética de cada individuo, su entorno social, su cultura y su parte de la economía. Bien. Porque a veces también viene que las enfermedades pueden, por más que de pronto el individuo se alimente bien, haya llevado una vida sana a lo largo, pues si hay enfermedades en su familia que vienen de orden de la genética, entonces es probable que también él la sufra y ya pues la alimentación y la nutrición debe ser diferente. Es decir,
La alimentación es individual para cada persona dependiendo del estado de salud que se encuentre en el momento. Bien, se dice que ante los condicionantes anteriormente descritos, una dieta desequilibrada puede repercutir sobremanera en la salud de la población y tanto en los costos sanitarios. Es decir, que si no se alimentan de la manera adecuada, la salud en la población va a ser más propensa a que estos se enfermen y por lo tanto los costos que conllevan al tratamiento, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, pues irá en aumento. El señor Hipócrates de Cos decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué quiso decir Hipócrates de Cos con esto? Que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Bien. Eso quiere decir que, en palabras menos, palabras más, que lo que usted debe ingerir te mantenga saludable. Bien. Ante los condicionantes, entonces dice la Conferencia Internacional sobre la Nutrición SIN, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización para la Agricultura, FAO, y la OMS, vienen promediando desde el año 1992 estrategias para mejorar el bienestar nutricional y consumo de alimentos en todo el mundo. Aunque en algunos países, como en el continente africano, pues se sigue padeciendo de este tipo de promoción, porque se siguen adoleciendo de desnutrición en algunos países africanos. El plan de acción se centra en el fomento de una alimentación adecuada y estilo de vida saludable, requiriendo para la correcta difusión y asesoramiento entre la opinión pública de pautas dietéticas y estilos de vida específicos para cada grupo de población, la colaboración entre los gobiernos de los diferentes países. De esta forma, se empieza a tener conciencia de la importancia del binomio alimentación-salud, que quiere decir, de acuerdo a los alimentos que uno ingiere, así también va a ser nuestra salud. Bien. En otras palabras, ¿cómo se pueden prevenir enfermedades crónicas no transmisibles? Sugiriendo unas pautas alimentarias adecuadas a cada individuo. Es decir, como le decía anteriormente, cada individuo tiene su régimen estricto de alimentos, dependiendo de la salud que se encuentre o que de pronto tenga alguna enfermedad de base o alguna enfermedad que no sea de tipo infeccioso. En consecuencia, una dieta debe ser equilibrada en nutrientes y energía, además de variada, saludable, palatable, es decir, que sea agradable, que tenga buen sabor, y personalizada, es decir, que sea exclusivamente para ese tipo de individuo. Así, en esta sección nos centraremos en los requerimientos y recomenzaremos recomendaciones nutricionales en la edad adulta, sin abordar la infancia, adolescencia, periodo gestacional de la lactancia y la edad avanzada. En los requerimientos nutricionales, los requerimientos se definen como la cantidad de energía y nutrientes esenciales necesarios
para mantener un estado nutricional óptimo, así como el desarrollo normal de las funciones metabólicas o fisiológicas y la prevención de las enfermedades. En ese sentido, si dichas cantidades no fuesen adecuadas por defecto o exceso, se producirá un riesgo eh, de estado carencial, un efecto adverso. Entonces, como pueden ver, nosotros debemos tener ciertas en alza ciertos alimentos que entonces tenemos podemos ver que es necesario que esos requerimientos nutricionales bien. Ahora, nutrición en el adulto. En el caso de la persona adulta, los requerimientos nutricionales son aquellos que ayudan a mantener el peso corporal e impiden la pérdida de nutrientes, ya que la deficiencia de determinados nutrientes provocan la aparición de signos clínicos que merman la capacidad para desarrollar funciones específicas del organismo. Pueden a lo largo comprender su calidad de vida. Por ello, lo deseable es que el aporte nutricional cubra más allá de las cantidades mínimas para alcanzar un próximo estado psíquico, físico y social. Bien. Entonces, normalmente en esta etapa que va de los 40 a los 65 años, es muy importante que esos requerimientos nutricionales sean balanceados con el propósito de que se mantenga un estado de salud equilibrado, manteniendo la parte social, la parte psíquica y la parte psíquica en buen estado de salud. Bien. En 1980, el Food and Nutrition Board National Research Council de Estados Unidos definió las recomendaciones nutricionales como la cantidad de energía y nutrientes esenciales que cubren los requerimientos nutricionales de casi todos los individuos sanos, o bien el promedio de las cantidades diarias de energía y nutrientes esenciales que ciertas poblaciones deben consumir durante un tiempo determinado. Ahora, los requerimientos nutricionales corresponden a la ingesta de un individuo, mientras que las recomendaciones nutricionales hacen referencia a una población. Entonces, una cosa es decir qué es lo que necesita cada individuo con sus requerimientos, y las recomendaciones nutricionales es lo que se le dice a la población en general. Bien. Estas recomendaciones nutricionales que se le hacen referencia a una población se deben expresar en cantidades de energía y nutrientes y no por grupo de alimentos, ya que los hábitos de consumo varían de un colectivo a otro, es decir, de una población a otra. Ya de pronto una población, vamos a decirlo de esta manera, de pronto aquí en la costa se come de una manera, en el interior, por lo menos en Antioquia, de otra manera, en la parte de los llanos en otra manera. Entonces las recomendaciones nutricionales en esta etapa va a diferir o va a variar de acuerdo al lugar donde está el individuo.
ya, porque eso depende, la población, el colectivo va a variar de una forma. Bien, para evitar posibles riesgos asociados a una dieta deficiente, la cantidad de nutrientes recomendados exceden habitualmente las necesidades nutricionales de la mayoría de las personas. Es importante resaltar que las recomendaciones nutricionales van dirigidas exclusivamente a colectivos sanos. Así, personas que sufren alguna patología o alteración metabólica, interacciones o enfermos crónicos deben seguir dietas específicas adaptadas a sus necesidades. Entonces, es muy importante que la dieta, o mejor dicho, los alimentos, como ingieren algunas personas que tienen algún problema o una enfermedad, deben seguir ciertas dietas específicas, lo que yo le decía ayer. Normalmente cuando hay un problema en un individuo, ya, que tiene problemas de base, como un problema cardiovascular, entonces ya la alimentación cambia. Ya se le manda a reducir por lo menos la ingesta de azúcar, la ingesta de sal, que ya no se debe consumir fritos de ninguna circunstancia. Son cosas, deben ser cosas asadas o cosas, alimentos cocidos. ¿Ya? ¿Por qué? Para evitar la grasa y que puedan originar nuevamente un problema de esa naturaleza. Bien. La ingesta dietética de referencia, es decir, el DRI, ¿ya? Dietary Reference Intake, se caracteriza por 4 parámetros, ¿ya? Y establece los valores de referencia nutrientes de individuos sanos, mientras aquellos que tienen que prevenir enfermedad por déficit de ingesta y reducir la enfermedad crónica y alcanzar un estado óptimo de salud. Entonces, tenemos en esta figura, la que les acabo de enviar en WhatsApp, dice que el riesgo de ingesta inadecuada sobre el riesgo de efectos adversos. Entonces, las necesidades, ya, tenemos recomendaciones, tenemos rango seguro de ingesta, tenemos la ingesta adecuada y el límite superior de ingesta tolerable. Entonces, es como una onda, pero se encuentra sobre su valle, ya, que debe ser entre el 1 y otro punto, ya, y debe considerarse en un margen pequeño de este tipo de riesgo, o sea que el riesgo debe ser mínimo. Ahora, vamos a describir ahora los parámetros que definen las dietéticas de referencia de la población según Food and Nutrition Board Research Council. Entonces, requerimiento medio estimado, PR, representa la ingesta de un nutriente necesario para cubrir las necesidades de la mitad de los individuos sanos de un grupo de edad y género determinados. Nos da idea de la prevalencia de un aporte insuficiente a un determinado nutriente por grupos de población. Tenemos el requerimiento energético estimado. Que dice, hace referencia a la ingesta media necesaria para mantener el balance energético en adultos sanos, con un nivel de actividad física saludable en función de la edad, género, peso y talla. Entonces, eso va a variar dependiendo del tipo de persona. Depende también de la edad
También depende del género, si es masculino o femenino, si es una persona que tiene un peso ideal o por lo contrario tiene deficiencia en el peso o que o tiene un sobrepeso, y la talla si tiene la estatura de acuerdo a la edad con que se le está haciendo el tratamiento. Recomendaciones dietéticas. Establece la ingesta dietética diaria de un determinado nutriente, cantidad que ha de ser suficiente para cubrir las necesidades de casi todos los individuos sanos, de entre el 97 y 98% de un grupo de edad y género determinado. También tenemos la ingesta adecuada, valor ingesta que se puede ser considerado como un nutriente cuando no existen datos suficientes para estimar sus recomendaciones en una población o un grupo determinado. Bien, entonces tenemos la parte del nivel de ingesta máximo tolerable, que representa la cantidad máxima de un nutriente que puede ser ingerido por la población general sin riesgo evidente para la salud. Es decir, son alimentos, o que la persona se alimente de una manera de que, a pesar de que no tenga una dieta balanceada, esos alimentos no le vayan a causar daños posteriormente a su salud. Vamos a mirar ciertos conceptos. A ver qué es. Vamos a ver qué es requerimiento medio. Establece el requerimiento medio de un nutriente de un grupo de población que coincide con la mediana y equivale al requerimiento medio estimado. O sea, IAR. Ingesta de referencia para la población. Se define como una ingesta que cubre las necesidades de nutrientes de la mayoría de individuos sanos, aproximadamente el 97.5% de la población, y corresponde a la ingesta de la dieta recomendada. Bien, tenemos el intervalo de aceptable de ingesta. Cuando no se dispone de datos suficientes para establecer ingesta de referencia para un determinado nutriente, se fija un intervalo aceptable, siendo por tanto este parámetro equivalente a la ingesta adecuada. Umbral de ingesta inferior. Establece un nivel de ingesta para un determinado nutriente, por debajo de la cual la mayoría de los individuos no podrán mantener su integridad metabólica. Este concepto no tiene equivalencia con los descritos por el Food and Nutrition Board. ¿Ya? Son totalmente diferentes. Los intervalos aceptables de distribución de macronutrientes representa el intervalo de ingesta adecuado de macronutrientes que se asocia a un menor riesgo para padecer enfermedades crónicas. Se expresa como porcentaje de la ingesta total, ya que los requerimientos dependen de otros macronutrientes o bien de las necesidades del propio individuo. Bien, entonces vamos a ver cómo se calculan los requerimientos establecidos y de las recomendaciones nutricionales. El cálculo de los requerimientos nutricionales en los individuos requiere de un largo periodo de tiempo, siendo además el proceso muy complejo y caro, una dificultad añadida al proceso de la selección de individuos sanos, ya que los resultados de la población total no son verdaderamente representativos.
es decir, aportando por ello una información insuficiente. Así, para determinar correctamente los requerimientos nutricionales en los grupos de población, es necesario establecer un método que incluya las siguientes etapas. En primer lugar, se calculan los requerimientos nutricionales para la población sana y representativa de cada uno de los grupos dentro del colectivo, puesto que los requerimientos podrían cambiar con la edad y el sexo. Entonces, eso hace ver de que depende de la edad que tenga el individuo y también a qué tipo de género, si es masculino o femenino. Bien. En segundo lugar, a continuación se debe estimar mediante el análisis de la variancia y desviación estándar la variabilidad de los requerimientos nutricionales entre los distintos individuos que pertenecen al mismo grupo de población, con el objetivo de garantizar que cubren necesidades de todas las personas sanas pertenecientes a cada población según sexo y edad, y se determinan las cantidades que se deben sumar al requerimiento medio. Entonces también debemos determinar qué tipo de personas se encuentran sanas, teniendo en cuenta el grupo de población en cuanto al sexo y edad. Y el cuarto, para aproximarnos al conocimiento de las necesidades nutricionales de una determinada población, se utilizan diferentes medios de investigación epidemiológica, experimental, clínica y que se describen a continuación. Primero, se debe aplicar la técnica de balance. Con este método se determina qué cantidad se utiliza de un determinado nutriente con respecto a la cantidad total ingerida. Se llevan a cabo estudios de individuos en los que se le impone una dieta carencial en un nutriente determinado, teniendo en cuenta que para ello suponga un riesgo mínimo para su salud. Tercero, registro de dieta de personas sanas. Cuarto, estudios epidemiológicos que relacionen hábitos alimenticios con enfermedades por carencia o exceso de nutrientes. Quinto, tenemos también la extrapolación de los resultados obtenidos en ensayos con animales, en las cuales se ha prescindido en algún nutriente esencial en la dieta. Y los requerimientos nutricionales de una población objeto de estudio se ajustan a una curva tipo Kasuniana. Entonces tenemos que ver, ya, quiero que el señor Fernando, que es el que está metido en el, o sea, vayan analizando que estamos metiditos en el grupo. Estoy mandando las imágenes de esta parte que estoy mencionando para que se centres en ella. Bien, entonces tenemos ahí, vean la imagen, calorías, nutrientes, donde se encuentra el requerimiento medio de calorías en el porcentaje de la población y en los nutrientes que es la ingesta recomendada para el nutriente. Entonces, nivel requerimiento y nivel de requerimiento en cuestiones de calorías y nutrientes. Entonces aquí vemos la diferencia entre una y otra. Entonces, mira que normalmente en una de ellas el requerimiento de calorías debe estar en la media, mientras que en la ingesta recomendada para nutrientes debe ser de +2. Entonces se encuentra la diferencia entre la ingesta energética, que es el valor promedio, y nutrientes, que es el valor medio de 2 desviaciones estándar. Entonces tenemos esta situación así. Con respecto a la energía, se utiliza como consecuencia el promedio del requerimiento de la población para cada uno de los grupos por edad y sexo. ¿De qué manera? Bueno, dado que los requerimientos de energía, ellos varían entre individuos, se puede decir que un aumento adicional del doble de la desviación estándar del requerimiento medio podría llevar a la obesidad a largo plazo,
¿Qué quiere decir eso? Que si la persona no se da cuenta de qué manera está alimentándose sin tener la dieta y las condiciones que se le especifica para su alimentación, puede terminar siendo obeso, es decir, tener un sobrepeso marcado. Bien. Además de eso, que se mantenga las recomendaciones nutricionales, deben considerarse otros factores adicionales. Bien. Primero, la biodisponibilidad y absorción de cada uno de los nutrientes en función de la matriz alimentaria y la presencia de precursores en la misma. Por ello, dentro de la ingesta recomendada, se incluirá también la parte no absorbida del nutriente ingerido. La eficacia metabólica de cada individuo y sus circunstancias fisiológicas también son importantes. El proceso tecnológico y tratamientos culinarios aplicados a los alimentos, y que los alimentos alimentarios, el clima y la procedencia de los alimentos se debe tener en cuenta. Ahora, por cada nutriente es importante distinguir entre la cantidad requerida y recomendada para mantener un estado nutricional óptimo, tanto de la población como el del individuo. Los requerimientos y recomendaciones de energía y nutrientes son los siguientes. Bien, las empresas del sector alimentario pueden, de forma voluntaria, a través de las etiquetas, informar al consumidor sobre la cantidad diaria recomendada, aporte de energía, macronutrientes, los micronutrientes, del producto que ponen a la venta, ya que puede ser comentado previamente, las recomendaciones nutricionales van a ser condicionadas por diferentes factores, como la edad, el sexo, la talla, la composición corporal, el genotipo, las calorías, la situación fisiológica, temperatura del medio ambiente y del estado. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bien. Bien, requerimientos energéticos. Entonces vamos a situación de la temperatura del medio ambiente y el estado sano o enfermo del individuo. Vamos a ver entonces qué se entiende como requerimientos energéticos. Se define como la ingesta de los alimentos que equilibra el consumo de energía cuando el individuo tiene una talla, composición corporal y un grado de actividad física compatible con una salud óptima, que a largo plazo y que le permite mantener la actividad física y social necesaria. Conviene también recordar que el balance de energía, también la cantidad de energía que se ingiere menos la cantidad de energía que se consume, en consecuencia, para alcanzar un peso corporal adecuado. El balance energético debe ser igual a 0, es decir, no puede estar por encima de 1, por encima de 2, o menos de 1, o menos de 2. Para determinar esta necesidad energética se utilizan 3 fracciones distintas. Primero, la tasa metabólica basal. ¿Ya? Segundo, la termogénesis. Tercero, el consumo en la termogénesis, que es el efecto dinámico específico de los alimentos. El tercero, el consumo energético derivado de la actividad física. Así que se recomienda también una ingesta energética de 2.000 kilocalorías por día en mujeres y 2.000 kilocalorías en hombres. Recomendaciones que coinciden con los valores de referencia empleados en el etiquetado de los alimentos. Entonces, los primeros eran los requerimientos
energético, ahora vamos para los requerimientos como es proteico. Dado que la síntesis de proteínas se utilizan los aminoácidos ya existentes en el organismo, la cantidad de proteína en el cuerpo humano será mucho mayor que las obtenidas por la ingesta de alimentos y pueden verse mermadas si no se consigue una ingesta adecuada de energía. Así la ingesta energética está por debajo de la necesaria. Las proteínas se utilizarán para la producción de energía, reduciéndose el número en el organismo. ¿Ya? En los últimos 50 años, las recomendaciones de las proteínas ha variado de una manera importante. En la actualidad, para determinar dichas recomendaciones se valora a corto y largo plazo. El requerimiento medio del balance de nitrógeno, cuyo valor es de 0.66 kilogramos por día, y la variabilidad, es decir, umbral del 12.5%, dicho requerimiento. Si se considera el doble de la desviación estándar de este valor, se fija en un 25% por encima de la media, abarcando así el 97.5% de la población. Entonces, estos son los requerimientos proteicos. No para los requerimientos de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono o glúcidos deben ser los nutrientes mayoritarios de la dieta, ya que ellos se obtienen la glucosa, que es la molécula indispensable para el correcto funcionamiento de determinados órganos y células con el sistema nervioso, hematíes y músculos, y como actividad continua, con una actividad física continuada. Es importante resaltar que la glucosa puede sintetizarse también a partir de otras exosas ingeridas, como la fructosa, aminoácidos de algunos ácidos grasos y del glicerol que contiene. Entonces, también es importante que se controle la ingesta de glucosa. O sea, que la glucosa que se convierte en azúcar puede ingerir la formación o transformar en una persona, ¿cómo que se dice? Diabética. Bien. Esos son los requerimientos de hidrato de carbono. Nos vamos para los requerimientos lipídicos, es decir, esos requerimientos que se necesita grasa. Hasta los años 70, los lípidos o grasas no se incluían dentro de la dieta, ya que no se consideraban nutrientes esenciales. Cambiando la concepción que se tenía de estos nutrientes, bien, hasta los años 70, los lípidos o grasas no se incluían dentro de la dieta, ya que no se consideran nutrientes esenciales. Posteriormente se cambió esa concepción que se tenía sobre esos nutrientes a raíz de un estudio realizado en enfermos hospitalizados. En dicho estudio se observó que al excluir los pacientes de dichas dietas parenterales, estos manifestaban una serie de trastornos en la piel como descamación, caída del pelo, retraso en la cicatrización y pérdida de la integridad de las membranas celulares, alteración del metabolismo del colesterol y de los prejuicios de las prostaglandinas. Entonces, como podemos ver, la ingesta de grasa se ha hecho evidente últimamente en la población. Entonces, como dice aquí, como le acabo de decir, de que aquellos individuos
que se retiraron del ingesta de este tipo de nutrientes comenzaban a tener otro tipo de problemas, entre ellos como la caída del cabello, trastornos en la piel, como la piel se descamaba. O sea, es que la grasa es importante en la piel del ser humano para mantenerla como protegida y de una manera que no sea para mantenerla tersa, es decir, para evitar el envejecimiento. Ya. Bien, así debemos suministrar al organismo un aporte lipídico adecuado a través de la dieta, recomendándose la ingesta de pequeñas cantidades de ácidos grasos esenciales como linoleico, LA y alfa-linoleico, dado que el organismo no dispone de enzimas desaturadas para sintetizarlo. Además, se deben incluir otros lípidos como el eicosapentanoico, el docosahexanoico y el ácido araquidónico, ya que pueden también considerarse esenciales si sus precursores no están presentes en la dieta. Los cambios de estilo de vida entre estos pacientes experimentados en los países desarrollados ha originado un alejamiento de las ingestas recomendadas de grasa, que se aproximan en la actualidad al 40% de la energía total consumida, contribuyendo de sobremanera a la elevación del colesterol en el organismo y en consecuencia al incremento de ciertas patologías. A consecuencia de ello, diferentes organizaciones internacionales relacionadas con la nutrición y salud, conscientes de una alta ingesta de grasa saturada, se relaciona directamente con el aumento de las lipoproteínas, VLDL y la LDL, o sea, las de, como es las buenas y las de que causan ciertas enfermedades como la diabetes, la obesidad, el cáncer, entre otros, que han elaborado una serie de recomendaciones sobre el colesterol. Bien. Requerimientos de agua. El agua no es un nutriente esencial, pero es un fluido imprescindible para prácticamente la totalidad de las funciones corporales, participando activamente en la regulación térmica, es decir, la termorregulación de nuestro organismo, así como una hidratación adecuada es esencial para el mantenimiento de una salud óptima. La podemos obtener a través de la dieta como constituyente de los alimentos mediante la ingesta de agua y bebidas que la incluyen en su composición o bien como producto de los procesos oxidativos que ocurren en nuestro organismo. Además, el contenido de agua corporal y su distribución de los diferentes comportamientos celulares internos y externos varían con la edad, modificándose en consecuencia la necesidad de ingesta para alcanzar un control hemostático adecuado. Bien, entonces, vamos a hablar sobre el consumo del alcohol. Numerosos estudios epidemiológicos demuestran que el consumo del alcohol moderado se asocia a una menor incidencia
se asocia a una menor incidencia de muerte en nuestra sociedad, a consecuencia del descenso de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, también se ha demostrado que existe una relación directa entre el consumo de alcohol y la mortalidad total. Por tanto, se conviene establecer un criterio que permite clasificar el consumo de alcohol como moderado o excesivo. Así, el consumo moderado hace referencia a la ingesta de no más de una bebida alcohólica por día para mujeres, aunque algunos autores establecen hasta 2, y no más de 2 bebidas día para los varones, para los varones, aunque algunos establecen hasta 3. En mujeres se determina la dosis menor debido a que, primero, metabolizan más lentamente el alcohol y la mayoría, por lo regular, presenta un volumen corporal menor en comparación al de los varones. Entonces, por lo tanto, a veces la dosis debe ser menor por esa misma situación, porque metabolizan más lentamente el alcohol. Los beneficios derivados de una ingesta moderada de alcohol se asocian principalmente a varones mayores de 45 años y mujeres de 55. Bien. Requerimiento de minerales y vitaminas. Las vitaminas y minerales se denominan también micronutrientes, debido a que en relación a los micronutrientes glúcidos, proteínas y grasas, y las cantidades requeridas por el organismo son muy pequeñas, aunque no por ello de menor importancia para el desarrollo de las funciones vitales. Ahora, de hecho, existen diferentes estudios bien. De hecho, diferentes estudios realizados en personas de 50 a 60 años evidencian que, primero, una ingesta suficiente de calcio y vitamina D ya reduce el riesgo de osteoporosis. B, y un consumo adecuado de potasio ayuda a mantener los niveles de presión arterial más bajos, reduciendo a su vez los efectos adversos derivados de una alta ingesta de sodio sobre la presión arterial. El factor de riesgo reconocido para la enfermedad isquémica del corazón, derrame cerebral y enfermedad renal. Al respecto, conviene incidir sobre los efectos adversos sobre el desarrollo fetal e infantil de la deficiencia de yodo, de gravedad leve a moderada, lo que ha condicionado la implementación de programas de ayudación de la sal en numerosos países de la Unión Europea. Entonces aquí tenemos, le voy a mandar el WhatsApp la imagen de los vitaminas y su cantidad de sus nutrientes.
Bien. Me busco. Requerimientos de fibra alimentaria. Las dietas ricas en frutas y verduras, es decir, en fibra, reducen la aparición de ciertas patologías como el cáncer de colon, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares. A pesar de ello, es difícil si determina el efecto beneficioso que sea la acción de la propia fibra presente en los vegetales o bien a otros constituyentes de la dieta. En la actualidad se considera que la dieta debe incluir diferentes tipos de fibras como son las solubles e insolubles. Ya. Tenemos entonces, ¿cómo es? En la bien. Tenemos que los requerimientos de actividad física. El estilo de vida sedentario y los hábitos alimentarios inadecuados en un momento dado se han convertido en dos grandes problemas de las sociedades industrializadas. Sobrepeso y obesidad son las grandes consecuencias de esta coyuntura, constituyendo un factor de riesgo para la salud de la población y un elevado coste sanitario. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020, las enfermedades no transmisibles causarán el 70% de los fallecimientos y el 60% de la carga de morbilidad. Diferentes estudios indican que hasta un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y hasta el 90% de los casos de diabetes tipo 2 podrían prevenirse modificando estilos de vida, comiendo de manera saludable y manteniendo un peso normal y haciendo ejercicio de hecho. El ejercicio físico acoplado a la restricción calórica de la dieta representa múltiples beneficios, así como la disminución del componente graso con aumento de la grasa muscular esquelética, mejora la sensibilidad a la insulina, modifica beneficiosamente el perfil lipídico y establece la presión arterial que ejerce en un efecto protector y reduce el riesgo de aparición de otras enfermedades como la osteoporosis, la depresión, el cáncer de mama, el colon, y provoca un cambio psicosocial en el individuo, que por este motivo se hace especial hincapié en la actividad física, ya que todos los factores de riesgo, el sedentarismo es el más fácil y modificable. Así, la Organización Mundial de la Salud, bajo el lema Por tu salud, muévete, recomienda el aumento de la actividad física moderada de práctica regular. En sentido, caminar al menos 30 minutos todos los días de la semana o realizar 20 minutos de actividad intensa 3 o más días a la semana. Favorece la reducción de peso y la distribución de la grasa, mejor la distribución arterial, que aumenta los valores sanguíneos de HDL y aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la triglicemia, reduciendo así los factores de riesgo y enfermedad cardiovascular.
generando así de esta forma un cambio permanente en el estilo de vida y el principio de un programa de entrenamiento prolongado. Entonces tenemos de pronto unas guías alimentarias, ¿ya?, que se puede tener de esta manera. El aumento de estas enfermedades cardiodegenerativas, tumorales y metabólicas como la diabetes mellitus se asocia epidemiológicamente al tipo de dieta actual. En consecuencia, se hace absolutamente necesario la adopción de un modelo dietético que permita mantener una buena salud y reducir el riesgo de desarrollo de dichas enfermedades. Así, los gobiernos de los distintos países han incluido dentro de sus políticas de salud diferentes objetivos nutricionales y guías dietéticas para reducir los factores de riesgo conocidos. La ingesta recomendada y los ingestos restriccionales no son capaces fácilmente comprensibles para el consumidor medio y por lo tanto de escasa utilidad. Por ello es necesario el desarrollo de programas de promoción de la salud que contemplen diferentes estrategias de intervención en la comunidad a distintos niveles, posicionando de este modo a la educación nutricional como una herramienta imprescindible para adecuar los alimentos alimentarios de la población. Bien. Normalmente, las principales recomendaciones incluidas en la guía alimentaria hacen referencia a la importancia, primero, mantener el peso deseable. Segundo, es decir, manteniéndolo ajustado para ello al consumo de alimentos, al gasto energético, etc. Segundo, la necesidad de aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales. Tercero, moderar el consumo de grasa saturada, reducir la ingesta de alcohol. Y quinto, practicar ejercicio físico regularmente. Entonces, para este tipo de guías alimentarias, lo que ayuda es a que el individuo goce de buena salud, siempre y cuando acate lo que se le dijo, que se mencionó anteriormente. Bien. La experiencia adquirida en diferentes estudios realizados ya ha demostrado que la mejor forma de facilitar la información de la guía alimentaria es bastante en las representaciones gráficas, como la pirámide alimentaria. Entonces, esta pirámide también es para que usted cuando esté escuchando el audio, entonces usted vaya directamente al grupo y esté mirando lo que se va. Bien. Entonces, dice que, le repito entonces, que la experiencia adquirida en diferentes en estudios realizados, pues decía que se ha demostrado que la mejor forma de facilitar la información de la guía alimentaria es mediante representaciones gráficas como la pirámide alimentaria, la rueda de alimentos y el rombo de la alimentación. Bien. Entonces, se llega a un punto en la cual
Bueno, que le decía que de pronto les llega un punto en que debemos ser conscientes que a lo largo de la vida los hábitos alimentarios pueden modelar la calidad, incluso condicionar la duración de la misma, ya que la alimentación óptima es un factor determinante en la prevención y duración de ciertas enfermedades. A consecuencia de ello, se ha detectado un interés creciente en los consumidores en el binomio de alimentación-salud. Entonces, te puedo decir de que a lo largo, en consecuencia de esto, pues se ha detectado un interés decreciente en los consumidores por el binomio alimentación-salud, aportando al consumo alimentario un carácter de autocontrol. ¿Esto qué quiere decir? Que los consumidores son conscientes de que los alimentos hay que tomarlos, que hay que tomar y en qué cantidad para conseguir una alimentación que favorezca la salud, sin dejarse influenciar por la publicidad consumista, la propaganda pseudocientífica o los viejos y erróneos conceptos del abrigo de la tradición. Entonces, generalmente, eso es lo que sucede, que nos dejamos llevar por la tradición antigua y también por aquellas personas que hacen la publicidad con tal de que ingeramos alimentos que al fin y al cabo no nos favorecen. Bien. Entonces, podemos decir de que normalmente en ¿cómo es? En las cuestiones de la alimentación en el adulto, existen factores claves para tener una dieta, ¿cómo es? Una dieta balanceada y que conlleve a un estado, a una salud ideal, ¿ya? Adecuada. Bien, esos factores clave, vamos a comenzar por el disfrutar de una amplia variedad de alimentos. En este consejo, que se repite por lo menos alrededor del mundo en las recomendaciones dietéticas, necesitamos más de 40 nutrientes diferentes para gozar de una buena salud, ¿ya? Por este motivo, es necesario consumir una amplia variedad de alimentos, entre ellos frutas, verduras, cereales, granos, carne, pescado y aves de corral, productos lácteos y grasas y aceites, para gozar de una buena salud y disfrutar de todo aquello que hace parte de una dieta sana. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer durante las personas que están en esta edad de 40 a 60, 65 años, porque ya la alimentación en los ancianos es diferente, es que comer es uno de los grandes placeres de la vida y es importante tomarse tiempo para relajarse y disfrutar de las horas de la comida y de los tentepiés. Si se programan las horas de la comida, es más fácil garantizar que no salte ninguna comida, lo cual tendría como consecuencia una falta de nutrientes que normalmente no se compensa con comidas posteriores. Esto es
especialmente importante en el caso de que los niños en edad escolar, adolescentes y ancianos. El desayuno es esencialmente importante ya que ayuda al cuerpo a ponerse en marcha y refugiarse en energía necesaria después del consumo nocturno. Además de que ser el desayuno a controlar el peso. Todas las horas de la comida nos ofrece la oportunidad de relacionarnos con amigos y familiares, así ella sea con comida principal o con 6 comidas pequeñas o tentempiés. El objetivo es escoger opciones que sean sanas y apetecibles. El equilibrio y moderación. Equilibrar el consumo de alimentos significa ingerir lo suficiente, pero no demasiado, de cada tipo de nutriente. No hay que eliminar de la dieta nuestros alimentos favoritos si el tamaño de las relaciones que consumimos es razonable. No hay alimentos buenos o malos. Lo que más que todo eso son las dietas, ya son las que sí son buenas o malas. Cada alimento puede ser adecuado para llevar un estilo de vida sano. Depende de la cantidad que usted ingesta, siempre y cuando se tenga en cuenta lo que es la moderación y el equilibrio del mismo. Ahora, consumir cantidades moderadas de todo tipo de alimentos, puede ayudar a controlar la ingesta energética, es decir, las calorías, y de pronto a garantizar que no se comen cantidades excesivas de un alimento o componente alimenticio determinado. Si se decide comer un tentepié o rico en grasa, habrá que escoger una opción con menos grasa para la próxima comida. Ejemplo, algunos ejemplos de raciones aceptables son 75 y 100 gramos de carne del tamaño de la mano, una pieza de fruta, media taza de pasta cruda o de una bola de helado, más o menos de 50 gramos. Una forma práctica de controlar las raciones es consumir comida precocida, ya que en el envase se indica su valor energético, es decir, las calorías. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son aquellos alimentos que son recomendados precocirlos antes de su ingesta. Bien. Bueno, se mantiene un peso corporal saludable, eso ayuda a sentirse uno bien. Cuando el peso adecuado varía según las personas y va a depender de muchos factores, como ya lo vimos anteriormente, el sexo, la altura, la edad, también los factores hereditarios. Recuerde que hay patologías como la obesidad hereditaria, que de pronto hay padres gordos y los hijos tienden a ser también iguales de gordos, ¿ya? Entonces eso también influye en la característica de uno sentirse bien con su peso. También el exceso de grasa corporal, que se produce cuando se comen más calorías de las que se necesitan. Estos excesos de calorías a veces provienen de fuentes, proteínas, grasas, carbohidratos, inclusive del alcohol. Pero las grasas son las que, al fin y al cabo, son las fuentes más concentradas que generan calorías. Recuerden que las calorías son las que conllevan aumentar el peso y aumentar el grado de grasa. Bien, la actividad física es buena para incrementar el gasto de energía, es decir, calorías, y además ayuda a sentirse mejor. El mensaje es simple: si está aumentando de peso, hay que comer menos y ser más activos. Entonces, eso hace ver de que si usted se está engordando, pues lo más lógico, hay que mermarle a la cuchara y ponerse mejor a hacer ejercicio. Digamos, nos vamos también para don't forget your fruits and vegetables. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto que está en inglés? Traduce lo siguiente:
Eso traduce, no olvide sus frutas y verduras. Don't forget your fruits and vegetables. Muchos europeos no cumplen con la recomendación de consumir al menos 5 raciones de frutas y verduras al día. Varios estudios han demostrado que existe una relación entre el consumo de estos alimentos y el descenso del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. El comer más frutas, verduras puede contribuir a mejorar también la presión arterial. Se puede consumir la cantidad de frutas, verduras y frescas que sea desee porque constituye una buena fuente de nutrientes y en su mayoría son por naturaleza baja en grasas y calorías. Los nutrientes están prestando mucho más atención a la fruta y a las verduras, ya que se consideran paquetes de nutrientes y otros constituyentes que son saludables para los seres humanos. La teoría antioxidante se centra en los papeles de los micronutrientes que se encuentran en la fruta y las verduras, como la vitamina C y E, así como algunas sustancias protectoras. Se ha constatado que los carotenos, es decir, betacaroteno, luteína y licopeno, los flavonoides, compuestos fenólicos que son comunes en las frutas y verduras como de consumo habitual, como las manzanas y cebolla, bebidas derivadas de plantas como el té, el cacao y el vino, y los fitoestrógenos, principalmente de las isoflavones y los lignanos, son beneficios para la salud humana. Cuando se basan, también se basa la dieta en alimentos ricos en carbohidratos, hay que seguir unas ciertas directrices. ¿Ya? Estas directrices nos van de pronto dado a que recomiendan que por lo menos el 50% de las calorías totales de la ingesta diaria provengan de los carbohidratos. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que más de la mitad de nuestra ingesta alimenticia debería consistir en alimentos ricos en carbohidratos, como los cereales, legumbres, las judías, las frutas, las verduras, etc. Y si se come pan integral, pasta y otros cereales, incrementa el consumo de fibra. Bien. Aunque el cuerpo trata de la misma forma todos los carbohidratos, sea cual sea su origen, normalmente los carbohidratos se dividen en simples y complejos. Eso ya lo estuvimos hablando en los días anteriores. Y que dice que los carbohidratos complejos, vamos a hacer un recordering, se denominan almidón y fibras y se encuentran, por ejemplo, en los granos de cereales, las verduras, el pan, las semillas, las legumbres y las alubias. Estos carbohidratos están constituidos por las cadenas largas de varios carbohidratos simples y unidos. ¿Ya? Los carbohidratos simples, a veces llamados azúcares, se encuentran, por ejemplo, en el azúcar refinado, la fruta, la gasolina, la mermelada, los refrescos, los zumos de fruta, la miel, las ingestas y los almíbares. Tanto los carbohidratos complejos como los simples proporcionan la cantidad de energía, 4 calorías por gramo, y ambos contribuyen al deterioro de los dientes, especialmente cuando se tiene una buena higiene bucal. Entonces es muy importante tener como la alimentación en cuestiones a lo que se hace referencia a los carbohidratos. Ahora, no hay que negar que el adulto necesita más consumo de líquido, por lo menos unos 3.5 litros de líquido, inclusive más si son físicamente activos. El agua es una buena fuente de líquido, pero la variedad puede ser agradable y saludable. Se pueden escoger líquidos alternativos como zumo, refresco, té, café y leche. Bien, entonces, como pueden ver, podemos beber líquidos de todo tipo como bebida alternativa. Bien,
Grasas con moderación. La grasa por naturaleza es esencial para gozar de una buena salud, ya que las grasas proporcionan una fuente de energía inmediata, que gracias a ella el cuerpo puede absorber, hacer circular y almacenar las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Los alimentos ricos en grasa son necesarios porque aportan ácidos grasos esenciales en el cuerpo y no es capaz de fabricar. Por ejemplo, el pescado es rico en aceite y los suplementos de aceite de pescado son buenas fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, es decir, omega 3, ácido alfa-linoleico, ácido hexopantoico y ácido docohexanoico. Estos se deben consumir en la dieta junto con los ácidos grasos poliinsaturados omega 6, como el ácido linoleico y ácido araquidónico. Entonces, son otro tipo de grasas poliinsaturadas. Pero, eso en condiciones normales, pero ¿qué sucede cuando hay consumo excesivo de grasa? Especialmente grasas saturadas. Puede tener adversos en la salud como sobrepeso, colesterol alto, el aumento de riesgo de padecer enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. El mejor manejo para llevar una dieta sana es limitar la cantidad de grasa de la dieta, especialmente en las grasas insaturadas, pero no eliminarla completamente. La mayoría de las recomendaciones dietéticas aconsejan que al menos del 30% de la ingesta total de calorías diaria provenga de las grasas y menos del 30% de grasas saturadas. Bien. ¿Por qué hay que consumir la sal de una manera moderada? Ya que la sal está compuesta por sodio y cloruro. Bien. En la mayoría de la gente, el exceso de sodio, el sodio es un nutriente que se encuentra de manera natural en muchos alimentos. Ambos son importantes porque ayudan al cuerpo a mantener un equilibrio de fluidos y para regular la presión arterial. En la mayoría de la gente, el exceso de sodio es alimentado por el cuerpo, pero en algunas personas puede provocar un alimento de la presión arterial, la disminución de la cantidad de sal en la dieta de aquellos que son sensibles a la sal y que pueden reducir el riesgo de tener una presión arterial alta. La relación entre el consumo de sal y la presión alta todavía no está del todo clara y las personas con este problema deberían consultarlo con su médico. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de situación para evitar comer la ingesta de excesos de sal. Bien. Tenemos entonces que en la mayoría de la gente, el exceso de sodio es eliminado por el cuerpo, pero en algunas personas pueden provocar aumento de la presión arterial. La disminución de la cantidad de sal en la dieta de aquellos que son sensibles a la sal puede reducir el riesgo de tener una presión arterial alta. La relación entre el consumo de sal y la presión arterial todavía no está del todo clara y las personas con este problema deberían consultarlo primero con su médico. Hay que introducir nuevos cambios en la manera de nuestros hábitos alimenticios. ¿Ya?
porque si ingerimos una fruta o una ración más de verdura cada día, reducimos los tamaños de las raciones o subir la escalera. En vez de utilizar ascensor, es más fácil mantener dichos cambios. Entonces es importante hacer cambios en nuestra dieta alimentaria. Ahora, ¿por qué es importante la actividad física? Bien. El consejo de aumentar la actividad física está estrechamente relacionado con las recomendaciones generales para llevar una vida saludable, ya que afecta al equilibrio energético y al riesgo de padecer enfermedades asociadas al estilo de vida. En los últimos años, varios informes han destacado la importancia de realizar una actividad física moderada para gozar de una buena salud. Dichos informes señalan que al realizar alguna actividad física durante al menos 30 minutos al día, reduce el riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades cardíacas. También disminuye la presencia de diabetes, hipertensión y cáncer de colon, de todas las cuales constituyen las principales causas de morbilidad y mortalidad en el país y la Unión Europea. Además, tanto en niños como en adultos, la actividad física se relaciona con la mejor felicidad corporal, resistencia aeróbica, agilidad y coordinación en el fortalecimiento de los huesos y de los músculos, y agilidad y coordinación en el conocimiento de los huesos y de los músculos, con la reducción de los niveles de grasa corporal, el nivel de todos los líquidos en sangre y la presión arterial, y la reducción del riesgo de fracturas de cadera en mujeres. Ahora, la actividad física ayuda a sentirse mejor y fomenta una actividad mental más positiva. Bien, normalmente se debe hacer actividad física hasta al menos 30 minutos diarios durante casi todos los días de la semana, es decir, o podemos hacer una hora, cogiendo 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Entonces, ¿qué colectivos tienen la responsabilidad de fomentar estilos de vida? Bien. La responsabilidad de fomentar dietas saludables y aumentar los niveles de actividad física debería incluir la participación activa de varios colectivos, incluyendo los gobiernos, los profesionales de la sanidad, la industria de la alimentación, los medios de comunicación y los consumidores. Fomentar ideas saludables que sean bajas en grasa, altas en carbohidratos complejos y que contengan grandes cantidades de frutas y verduras frescas, así como la práctica regular de actividades físicas en una responsabilidad compartida. En esta instancia, son los consumidores que escogen los alimentos que comen, y gran número de factores influyen sus elecciones, como la calidad, el precio, el sabor, la costumbre, la disponibilidad y la conveniencia. Hay factores que pueden contribuir a mejorar las costumbres nutricionales y la salud de la población, como educar a los consumidores, desarrollar e implementar directrices dietéticas, incluir en el etiquetado de los alimentos sus propias experiencias nutricionales, e incluir en las asignaturas de los colegios y aumentar la oportunidad de realizar actividades físicas. Bien, con esto terminamos lo que es la nutrición en el
adultos.